Gavi jugó el mejor partido de la temporada con el Barça, a pesar de que el equipo de Hansi Flick no ganó, y con ese partido presenta candidatura para ser titular ante el Borussia Dortmund en esta Champions League. ¿Por qué, a pesar del empate, el Barça de Flick jugó un gran partido? En este vídeo lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos un día más a este canal, a una nueva lupa, a una nueva semana de muchísimo fútbol con esta Champions League. Mañana Arsenal, Real Madrid, mañana Inter, Bayern y el miércoles el Fútbol Club Barcelona y el PSG Aston Villa. Tenemos partidos por delante apasionantes, pero hoy toca repasar lo que nos dejó este Barça 1, Betis 1, un empate que todavía aumenta más la diferencia respecto al Real Madrid de 3 a 4 puntos, y que es verdad que a pesar de que el Barça no ganó, para mí cuajó un gran partido, y hoy os vengo a contar el porqué, para traer un poco de positividad entre críticas que he leído, creo, desmedidas a un partido que para mí entra dentro de lo normal, y sobre todo centrándome en el encuentro que disputó Gavi. Pablo Páez Gavira estuvo impresionante, para mí el MVP, como os dije en las notas, pero es que revisando el partido con atención me di cuenta de todas las cosas que hizo para que el juego mejorase, y de cómo el Barça estuvo a esto de poder ya no ganar, sino golear al Betis, porque creo que sobre todo el partido estuvo en la poca precisión, mejor dicho, del Barça en el último tercio, de malas decisiones que se tomaron, pero para llegar allí y ahogar al Betis, el Barça tuvo que hacer muchas cosas bien. Así que creo que es un partido para ser optimistas, porque es evidente que el Barça no va a poder ganarlos todos, y teniendo en cuenta que viene Champions, creo que es un encuentro en el que se pueden rescatar muchas de las cosas hechas ante un Borussia Dortmund que planteará algunos problemas parecidos. Así que vamos primero con los datos del partido, gracias a los amigos de StatsPom. Antes de nada, deciros que si queréis apoyarme económicamente, si queréis además gozar de ventajas como directos exclusivos y otras muchas más, podéis hacerlo aquí en el enlace de descripción, donde podéis ser miembros del canal para apoyar el contenido que hago si os gusta y que pueda seguir haciéndolo. Sobre todo, os digo que dejéis un like en el vídeo, que me comentéis qué os pareció el encuentro, quiero saber vuestra opinión para debatir aquí en los comentarios, y que suscribáis si no estáis suscritos, que no cuesta nada y me ayudáis muchísimo. La primera mitad estuvo marcada por una presencia del... La primera mitad del Barça estuvo bastante bien plantado. Fijaos la altura media del FC Barcelona, con un Koundé mucho más cerrado para permitir esa conexión con Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, los tres. Mirad las distancias, qué cortitas, jugando muy juntos. Luego veremos el por qué fue clave. Y en esa banda izquierda, un Alejandro Balde con mucha presencia en banda izquierda, pero un Ferran muy centrado. Y luego veremos qué impacto tuvo esta decisión en el partido. Y un Robert Lewandowski poco abastecido en la punta del ataque, por lo que el Barça no le pudo encontrar y el delantero ofreció poca continuidad. Ya en la segunda mitad el Barça mantuvo la altura ofensiva. Mirad dónde estuvo Lamine Yamal, con Fermín cuando entró, también Lewandowski, Ferran y Rafinha poco abastecidos en ese sector izquierdo. El Barça se juntó, como viene siendo habitual, en banda derecha de forma muy descarada. Fijaos la diferencia de pases entre ese Pedri, De Jong, Gavi, incluso con Koundé, Lamine, y en banda izquierda, donde apenas conectaron con Balde, más allá de Pau Cubarsí, y evidentemente tampoco con Ferran, con Rafinha o con Robert Lewandowski. El Barça inclinó el campo hacia una banda derecha en el que Lamine Yamal estuvo poco acertado desde el pase. De hecho, sumó 0 pases clave Lamine Yamal, a pesar de ser el segundo partido de toda la temporada en el que más balones tocó, después del encuentro ante la Real Sociedad. Un Lamine que estuvo muy fino en el regate, sumó 13 regates buenos, una cifra que es una barbaridad, pero desde el pase no estuvo bien. De hecho, en el último tercio intentó 8 pases que rompían una línea rival y solo acertó 1, una cifra bajísima para el que es el líder de toda la liga en este tipo de envíos. Pero quería destacar el papel defensivo del Barça. Fijaos el mapa de pases del Betis durante todo el partido. Es un mapa que muestra la superioridad brutal del Barça. De hecho, el Betis, ojo con estos datos, firmó el peor partido de la temporada en cuanto a pases dados. Nunca había dado tan pocos pases el equipo de Pellegrini este curso, y el partido en el que menos disparos hizo, con 6. Por lo tanto, minimizó a una caricatura el impacto ofensivo del Betis. Y esto tiene mucho mérito, porque un equipo con talento, con jugadores con tan buen pie, con futbolistas verticales, dejar al Betis en este mapa de pases con esta inferioridad me parece de halagar, y creo que el Barça de cada 10 partidos, 9 los gana. Si vamos al inicio del encuentro, veremos un poco qué buscaron ambos equipos. El Betis se situó en un 4-4-2, con Antony en un costado y con la doble pareja en punta, siendo tanto el Cucho Hernández como Lo Celso. Ese 4-4-2 lo que buscaba era cerrar espacios interiores y sobre todo que los dos pivotes fuesen agresivos, buscando tanto a Pedri como a Frenkie de Jong. El Barça, por su parte, ya en los primeros 20 segundos, fijaos lo que buscaba: un Ferran Torres yendo para adentro y un Gavi que
amenazaba con estirar, pero esto solo sería un señuelo porque el partido no iba a ir por ahí. De hecho, ya vemos un poco qué es lo que buscaba el Barça con Ferran Torres. Como el doble pivote del Betis iba a saltar normalmente sobre Pedri o sobre Frenkie de Jong, lo que buscaba Hansi Flick con un Ferran muy centrado era precisamente castigar toda esa zona, añadiendo dos cosas. La primera, un desmarque que Lewandowski no iba a ofrecer. El Barça ahí ganaba esa profundidad que el delantero polaco no iba a poder dar con esos desmarques profundos. Y la segunda, una recepción interior vertical para poder filtrar pases dentro, girar y poder atacar la línea defensiva del Betis. Lo cierto es que tenía sentido y que durante algunos minutos funcionó, pero la contrapartida, luego veremos cuál era, pero el Barça ahí tuvo que pagar un peaje. De hecho, la contrapartida era la siguiente. En el caso de haber una pérdida, como el Barça estaba instalado muy arriba, fijaos dónde estaba Ferran Torres, el teórico ocupante de esa banda izquierda, tan centrado que no podía ayudar a Alejandro Balde, y un Balde que estaba en posición prácticamente de extremo, por delante de Antony, lo que provocaba que en caso de una pérdida el que tuviese que hacer el esfuerzo era tanto Pedri como Frenkie de Jong. Los dos mediocentros tuvieron que hacer grandes recorridos. Yo creo que por eso también se explica que ninguno de los dos terminase jugando los 90 minutos. Se veían cansados, un Barça que le faltó ese punto de lucidez porque al exponer tanto a Balde en caso de una pérdida, el Betis salía. Y aquí, por ejemplo, fijaos, la posición de Frenkie de Jong es buena, el movimiento agresivo del neerlandés para evitar la transición, pero el Betis ya amenazaba, por lo que cada pérdida en los primeros minutos de encuentro suponía una transición larga del Betis, lo que obligaba a esfuerzos muy extensos de los jugadores del Barça. Me parece interesante hablaros de las presiones del Barça, porque fue el partido de toda la temporada en Liga en el que el Barça localizó el mayor porcentaje de presiones del total en campo rival. El 78% del total de las presiones del Barça fueron en el campo del Betis, la cifra más alta. Esto me parece relevante porque hablamos de un Betis que tiene calidad para salir con el balón jugado. Normalmente esto se da cuando el rival no tiene tanta calidad y quizás le cuesta más hilar pases, pero el Betis la tiene. Y aquí fijaos, el mapa de presiones se ve perfectamente cómo el Barça lo localizó, sobre todo en las bandas, los costados y también en la frontal del área. Un Barça que por lo tanto fue tremendamente agresivo y, como os he dicho antes, forzó al Betis a dar muy pocos pases, a ser vertical, a tener poca continuidad, y eso le dio control al FC Barcelona durante prácticamente los 90 minutos. De hecho, este es el mapa de pases del Betis hacia el último tercio. Fijaos que de color amarillo son los fallados. El Betis estuvo en el 60% de pases acertados hacia la última mitad del campo del Barça, una cifra muy baja. Y la mayoría, como podéis ver, son en banda derecha, donde estaba Antony y donde el Barça tenía a Balde tan arriba. Por lo tanto, el Betis se juntó por ahí. Como veis en banda izquierda, la mayoría de pases fueron fallados. Pero fijaos qué poquita presencia del Betis en campo contrario. Esto para mí tiene un mérito enorme, porque hablamos de un equipo que contragolpea muy bien, que tiene la capacidad para quitarle la pelota al Barça durante tramos, y nunca fue así. De hecho, el Barça marca el 1-0, un gran gol, en el minuto 6 de encuentro, y todo nace gracias a la presión de Pablo Páez Gavir. Aquí tenéis a Gavi presionando, forzando al Betis a jugar hacia atrás. Fijaos cómo aquí el equipo de Pellegrini lo que intentaba era desplegarse. Mirad la altura ofensiva de sus piezas, cómo la línea defensiva del Barça está muy arriba, como viene siendo habitual, marcando una distancia considerable. Y Gavi aquí lo que va a hacer es hacer corto el campo. Esa presencia de Gavi, que de hecho firmó uno de sus mejores partidos defensivos, fue el segundo partido de la temporada en el que más balones recuperó. Por lo tanto, yo creo que ya nos muestra ahí un poco el impacto que tuvo Gavi en ese encuentro, forzando a jugar al Betis hacia atrás. Una vez el balón llega hacia Adrián, el portero del Betis, el Barça tiene tal altura ofensiva y está tan agresivo que la única opción que tiene Adrián es despejar la pelota, porque, como podéis ver, la mayoría de jugadores del Barça están apretando al jugador más cercano. Koundé, aquí lo que hace Koundé es arriesgar, pero intercepta ese balón, porque el Betis se podía haber desplegado en esa banda izquierda, y el Barça recupera la pelota en ese minuto 7 prácticamente de partido, gracias a esa intensa presión que nace en Gavi. A partir de ahí, quiero que os fijéis en este detalle. Mirad cuántos futbolistas están rodeando a Lamine Yamal. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Es decir, el 50% de los jugadores de campo del Betis están mirando la pelota, están mirando y pendientes de Lamine Yamal. Y esto tiene un valor altísimo, es verdad. Repito que Lamine no estuvo acertado, tuvo mucha presencia, pero incluso estando mal, lo que permite es generar toda esa sobreatención, liberar a Ferran. Aquí fijaos lo que buscaba el Barça. Mirad qué tiene el Barça en esa posición, cómo tiene a Lewandowski y a Ferran prácticamente en la misma posición. Por lo tanto, los dos centrales tienen que estar pendientes de ese movimiento. Bartra no se atreve a saltar porque tiene a Lewandowski, y es una jugada comprometida. Probablemente si Lewandowski no hubiese estado aquí, ahí el central va con Ferran Torres, pero al no poder ser así, fijaos cómo están pendientes. Y mirad quién está entrando por aquí, es Gavi, que no solo ha iniciado la presión, sino que va a seguir la jugada para ofrecer esa línea de pase. El pase de Ferran es maravilloso, el apoyo es fantástico,
pero es que la defensa del Betis está totalmente desordenada, porque Lamine ha arrastrado a Romain Perraud al lateral del Betis. Mirad dónde está Perraud, está totalmente lejos de su zona natural, por lo tanto el Barça ahí tiene esa presencia de Gavi atacando un intervalo muy peligroso, lo hace muy bien Ferran, y finalmente Gavi, que parecía que podía dar el pase a Lewandowski, termina marcando un muy buen gol. Para mí es un golazo por todo lo que implica, esa presión agresiva, esa recuperación alta, y luego la calidad de Lamine para juntar la capacidad de Ferran para hacer bueno el plan de Flick, porque ese gol nace precisamente porque Ferran está dentro, y luego la gran capacidad de Gavi para detectar esos espacios a ocupar. ¿Por qué creo que fue el mejor partido de la temporada para Pablo Páez Gavira? Primero porque fue el partido de más intervenciones. En ningún partido de todos los que ha jugado Gavi ha hecho más pases que en el que hizo ante el Betis, con 76 envíos, a pesar de que hasta el minuto 80 de encuentro prácticamente él estaba jugando como interior alto, como el futbolista más alejado de la base del juego. Eso no impidió que fuese el partido con más pases. Además fue el partido en el que más toques en área rival dejó, una presencia importante que terminó dando un gol y una asistencia que Lamine Yamal no supo aprovechar. Un Gavi muy presente en área rival. Además, repito, fue el segundo partido con más recuperaciones de Gavi de lo que llevamos de curso, con 14. Una barbaridad el dato de Pablo Páez Gavira, y estuvo intensísimo en todas las acciones. Fue además el encuentro de todo el curso en el que más faltas ganó Gavi, con 6, eso significa que estuvo muy hábil en el 1 para 1, muy bien metiendo el cuerpo y muy intenso. Vimos, por lo tanto, ese Gavi que todos esperamos, y siendo conscientes de que todavía le queda un margen enorme de mejora, por lo que Gavi es una auténtica bestia. El partido fue muy bueno, y sobre todo lo fue porque Hansi Flick entendió la naturaleza de Gavi y le permitió ciertos movimientos que antes no estábamos viendo y que para mí fueron claves para entender el por qué el Barça fue tan superior al Betis. Para mí una de las claves del por qué el Barça fue superior precisamente reside en la movilidad, en las permutas e intercambios que favorecían esos centrocampistas. Fijaos dónde aparece Gavi con balón en este momento del partido. Estamos hablando del minuto 9 de encuentro, un Gavi que teóricamente, repito, era el interior que tendría que estar en esa zona, pero ya sabemos que Hansi Flick da mucha libertad y permite ciertos movimientos a sus jugadores, y aquí, fijaos cómo le permite a Gavi bajar a recibir, y para mí esto es clave, porque ya os he contado muchas veces que creo que el Barça necesita darle a Gavi ese espacio en la base de la jugada. No puede atarlo arriba porque no tiene la habilidad para jugar tan arriba. No siente el fútbol de esa forma. Y a partir de aquí, lo que hacía era llamar la atención de los mediocentros del Betis. Los dos jugadores centrales estaban, por lo tanto, mirando hacia el balón, y eso permitía que el Barça pudiese sobrecargar la última línea. Fijaos en banda derecha donde están tanto Lamine como Koundé, prácticamente los dos de extremos, diríamos, llamando atención en esa zona del campo. La jugada avanza y mirad la rotación que ha habido, cómo el Barça se junta en esa banda derecha. Pero fijaos, el que está más retrasado es Pedri, el que está ahora en la posición de Lamine es Gavi, fijando por lo tanto al lateral. Koundé muy abierto, y mirad el que aparece por dentro en esta jugada es Lamine Yamal, que está arrastrando al otro mediocentro. Fijaos cómo arrastra por lo tanto al otro pivote, y el Barça lo que está logrando es juntar muchos jugadores, como viene siendo habitual en el lado de balón. Tiene a los tres centrocampistas prácticamente en la misma altura. Fijaos que están Pedri, De Jong y Gavi como en fila india, con Koundé abierto, marcando la anchura del bloque, y un Lamine que tiene esa libertad, por lo tanto, para aparecer por dentro. Ahí ya tenemos esas permutas, esa movilidad que hace daño al Betis. Una vez se da esto, ¿cuál es la consecuencia? Ferran Torres totalmente solo. ¿Por qué? Porque el Barça ha logrado generar una sobrecarga en ese costado derecho. Ha arrastrado a los dos mediocentros hacia la misma altura. Lamine Yamal tiene la calidad para de nuevo arrastrar marcas y liberar encontrando a Ferran, y ahí Ferran puede acelerar el juego. Un Ferran que termina cayéndose en esa situación, pero que mirad hasta dónde había conducido, prácticamente hasta el área del Betis, porque el Barça, una vez limpiada esa línea de presión, encontraba por lo tanto ese pasillo directo. Otro ejemplo, 2 minutos después de lo que os acabo de enseñar, otra vez mirad el centro del campo, fila india. Pero ahora el orden es distinto, es Gavi el mediocentro, es Frenkie de Jong el que está entre líneas, y es Pedri el que está prácticamente de media punta. Eso es muy importante porque no estamos viendo a un Barça estático, a un Barça cansado en el sentido posicional. Yo creo que el cansancio se notó más en la toma de decisiones, pero vimos a un Barça muy móvil, muy agresivo, y esto es positivo. Por eso creo que es un partido para sacar buenas conclusiones, porque no vi a un Barça apático, no vi a un Barça que no hiciese los mínimos para poder ganar, sino que realmente hizo muchas cosas bien, pero le faltó ese puntito de precisión, de tomar buenas decisiones en el último momento. Pero aquí fijaos cómo el doble pivote del Betis está en esa posición, lo tenemos aquí el doble pivote, cómo están mirando a los costados. Frenkie de Jong se sitúa por detrás de la doble punta, y aquí lo que está obligando de Jong es a que uno de los dos salte. ¿Pero qué pasa? Que no lo hacen. ¿Por qué? Porque por detrás tienen a Ferran y a Pedri. Por tanto, claro, aquí estás poniendo en una situación comprometida al Betis, que no sabe
qué es lo que tiene que hacer. La jugada sigue avanzando, fijaos cómo Gavi va escalando posiciones, ahora aparece al lado de Lamine Yamal, cómo la jugada va evolucionando y fijaos aquí lo que logra el Barça. De nuevo es la misma situación, un Barça que ha logrado atraer al doble pivote del Betis, a Altimira y a Johnny, fijaos los dos cómo están, juntitos con Pedri. ¿Qué es lo que supone esto? Que el Barça tenga esta situación. Gavi totalmente liberado y aquí en banda a Lamine Yamal para el 1 para 1. Una situación muy buena para el FC Barcelona que logra gracias a esa, repito, movilidad y finalmente, fijaos, la pelota termina llegando a Lamine. El Barça aquí tiene a su mejor jugador encarando el 1 para 1 con Koundé doblando, el Betis totalmente hundido y aquí normalmente vemos que Lamine suele decidir bien con el pase a Koundé, con un buen timing, con el centro buscando a Lewandowski, a Ferran o a Balde, pero en este caso el Barça no decide bien. El plan de Hansi Flick me pareció muy interesante porque realmente funcionó durante muchos minutos y el Barça fue logrando ventajas. Por ejemplo, aquí tenéis una situación de salida de balón donde el Betis intenta estirarse. Lo que hace el Betis es emparejar a los dos mediocentros con los dos interiores del Barça, con Pedri y con Gavi. Mirad dónde están tanto Altimira como Johnny, y con un Frenkie de Jong que aparece entre la doble punta. Lo que sucede es que el Barça de nuevo tiene, aquí lo podéis ver, a Ferran Torres por dentro. Y como los centrales no se atrevían a salir, porque yo creo que aquí Pellegrini fue bastante claro, el Barça aprovecha mucho cuando los centrales salen de posición, porque normalmente castiga ese salto con una ruptura, y yo creo que Pellegrini trató de ser más conservador en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no saltan, el Barça encontraba ese pase. Fijaos aquí cómo recibe Ferran, lo que obliga esa recepción interior es a un salto de uno de los mediocentros y el Barça tiene en el costado opuesto a ese 3 contra 2, central, lateral y extremo contra extremo y lateral rival. 3 contra 2, aquí Ferran lo hace muy bien porque aparece y se apoya, de nuevo buenos minutos de Ferran en ese sentido y logra generar una ventaja que Araujo no va a aprovechar. Aquí Araujo para mí se equivoca, ¿por qué? Porque aquí Araujo tiene que hacer dos cosas. La primera es o filtrar ya directamente el pase sobre Gavi, mirad el espacio que hay con Gavi, o sea el espacio es tremendo. Si aquí el balón va rápido a Gavi, él controla y se gira, o jugar directamente fuera con Lamine Yamal. ¿Por qué? Porque Lamine Yamal está fijando muy arriba, tiene tiempo para encarar y la ayuda del extremo está tan lejos que no va a llegar. O sea que Lamine Yamal puede tener un 1 para 1. Aquí Araujo tiene por tanto esas dos opciones de pase muy claras. Es un pase recto, un pase sencillo el que tiene que acometer el central uruguayo. No solo no lo va a dar, sino que va a conducir y se va a acercar tanto a Gavi que cuando da el pase ya ha dado tiempo a Johnny Cardoso a acercarse a Gavi. Es un mal pase aquí del uruguayo porque en vez de darlo rápido cuando había ese espacio, lo da tarde cuando ya no es necesario, e incluso aquí para mí el pase estaba más fuera con Lamine Yamal. Repito, Araujo, más allá de la jugada del gol que comentamos en las notas, que se equivoca ampliamente, es un error grave, creo que en este tipo de escenarios resta mucho porque no termina de dar velocidad con el balón y jugadas como esta que en directo quizás la gente no las ve o las olvida. Es que fijaos la importancia aquí de dar un pase o no darlo. Es clave, porque Araujo aquí de dar un pase rápido a Gavi o a Lamine, el Barça hubiese podido generar una ocasión con el 1-0 en el marcador. Algo que me gustó bastante también en la dinámica del partido del Barça fue las relaciones en esa banda izquierda. Por ejemplo, tenéis aquí la posición de Ferran fijando ahora a Ruibal, al lateral del Betis, como Ferran está, por lo tanto, arrastrando esa marca. Pedri lo que hace es superar, cómo no, a su par, en este caso al mediocentro, y lo que obliga es ya, por lo tanto, a un desajuste. Anthony tiene que saltar y se genera una desventaja para el Betis. Algo que el Barça supo aprovechar hasta el último momento en el que no le terminó de salir el último pase. Una vez el Barça encuentra a Ferran, claro, lo que sucede aquí es que Alejandro Balde está totalmente liberado, porque el Betis está fijándose en la pelota que está dentro, con Pedri, con Ferran, lateral, extremo, mediocentro, superados, fijados en ese costado, y aquí Ferran lo va a hacer bien porque lo que va a encontrar es ese pase para Alejandro Balde. Fijaos aquí Balde cómo llega con tanto espacio, obligando a que defienda muy lejos el bueno de Anthony, a que el Barça cargue el área, y repito, son situaciones muy buenas en las que normalmente el Barça suele sacar rédito. No lo sacó en ese partido, pero creo que no es motivo para la preocupación. Acordaos que os decía antes que el Betis no quería que sus centrales saliesen de posición. ¿Por qué? Mirad esta jugada, minuto 24 de partido, que es lo que hace el central del Betis, Nathan. Lo que hace es saltar sobre Pedri. Él ve que Pedri está entre líneas, al igual que Ferran antes, y dice, no voy a hacer la misma jugada, no me voy a quedar, porque el portero del Betis, Adrián, le echó la bronca, le dijo, tienes que ir. Yo creo que no, pero aquí lo que hace es ir. ¿Y qué sucede? Que Pedri, claro, es un jugador que es prácticamente imposible de presionar, y más cuando salta un central, es decir, a Pedri ahí se aprovecha mucho porque tiene mucha inteligencia y mucha velocidad mental. Fijaos cómo Gavi está rompiendo por delante, un Gavi muy dinámico, un Gavi aprovechando esos espacios que se iban generando. El toque de Pedri es delicioso, y aquí fijaos qué situación se queda para el Barça. Lateral sale a por Gavi, Lamine Yamal rompiendo y Lewandowski con el otro central que queda, con Marc Bartra. Prácticamente 3 contra 1 de manual. El pase de Gavi es buenísimo,
Y aquí Lamine termina metiendo esta especie de centro bombeado para Robert Lewandowski. Mala decisión porque el balón no llega, pero es que repito, o sea, ¿cuántas veces hemos visto al Barça llegar en esta situación de juego esta temporada? Muchísimas, y normalmente suelen ser positivas. Es decir, no se puede criticar el partido del Barça, puedes criticar la toma de decisiones, que el Barça le faltó frescura en el último gesto, totalmente de acuerdo en ese sentido, pero mirad la cantidad de veces que se está girando al Betis, que le están obligando a defender cosas que no quieren defender. Yo, honestamente, el partido del Betis a mí, a título colectivo, no me pareció bueno. Me pareció bueno individualidades como las de Marc Bartra, increíble. Nathan también estuvo muy bien, pero es que fijaos aquí cómo han desordenado al Betis. Sale un central a destiempo, Gavi obliga al lateral a salir, dejan a Lamine Yamal totalmente solo y aquí Lamine no mete el pase correcto para Lewandowski. Otra jugada que hubiese podido suponer el 2-1. Es que viendo jugadas precisamente como la que os voy a enseñar ahora, me sale ser optimista con el partido del FC Barcelona. No cabe otra opción que no sea esta. El Barça está posicionado de la siguiente forma. Tenéis a Frenkie de Jong en la posición de Gavi. Ahí está Frenkie de Jong en la teórica posición de Pablo Páez Gavirá, con un Pedri siendo el mediocentro del equipo y un Gavi y un Ferran que los dos van a, diríamos, tener un peso importante en esta jugada. ¿Por qué? Gavi está apareciendo en la posición de media punta, pero por el costado izquierdo, y un Ferran que está fijando a Marc Bartra, uno de los centrales, por lo que Ruibal, el otro lateral, tiene que salir a por Alejandro Balde. Lo que termina logrando el Barça en esta situación es alargar la distancia entre central y lateral. Mirad la distancia que hay entre uno y otro para poder aprovechar todo lo que se va a ir generando. Vamos a ver cómo. El Barça filtra la pelota dentro para Ferran Torres y aquí el Barça ya tiene una situación comprometida. Balde es el que está en amplitud, por lo tanto ahí Balde va a obligar a que salte Ruibal, porque Antony, fijaos, está con Cubarsí. Lo que ahí Antony quiere evitar es que el Barça vaya a jugar con Cubarsí. Y la posición de Gavi es muy inteligente porque Gavi siempre aprovecha todas esas zonas que el rival deja descuidadas. Ante el Betis fue claro, no solo como hemos visto en la jugada del gol, sino en muchas otras vimos a un Gavi súper agresivo, súper atento en este tipo de situaciones. Por lo tanto, vamos a ver un doble movimiento. El primero es el de Gavi arrastrándose hacia arriba. Fijaos cómo Gavi lo que obliga es a Ruibal a cerrarse para abrir ese espacio. Y hay luego otro movimiento que es precisamente el de Ferran. Aquí tenéis a Ferran Torres desmarcándose para arrastrar al central y Gavi luego hacia afuera para poder ser receptor. Un Barça móvil, un Barça que constantemente buscaba soluciones. Eso a mí me gustó muchísimo. A diferencia de otros partidos en que el Barça no ha ganado, como el de la Real Sociedad, el del Leganés o el de Las Palmas, donde sí faltaba ese punto de frescura, ayer vimos a ese Barça móvil. Mirad, con ese movimiento constante, cómo el Barça ha desordenado toda la línea, con Ferran atacando la profundidad, con un Gavi que primero va dentro y luego va fuera, para a partir de ahí terminar generando esta situación donde Gavi juega con Balde y está a punto de llegar otra vez el gol. Ahí Ferran termina rematando en el área pequeña. Gran jugada del Barça, otra vez más. Esta jugada es buenísima. Pero la pelota no quiere entrar, el centro es bueno, el remate de Ferran ahí le queda un pelín la pelota hacia atrás, pero repito, estas situaciones a mí me parecen muy positivas. La única parte negativa de todo este plan fue que al jugar tan arriba el Barça, con un Balde haciendo de extremo, el Betis podía salir en conducciones largas. Fijaos aquí, por ejemplo, Antony, cómo está obligando a Pedri a perseguirlo. Claro, cuando tú obligas a Pedri a que toque la pelota en cada acción, que tenga que tomar buenas decisiones y que luego encima en defensa tenga que hacer sprints de 50-60 metros para proteger la espalda de Balde, no es lo ideal. Y no es lo ideal porque normalmente Balde no podía llegar a competir con Antony. No es que Balde no defendiese, es que no podía llegar a defender. No podía llegar porque el Barça le estaba obligando a ser extremo. Y esto obligaba también a Pau Cubarsí, al central, a estar muy pendiente, por lo que se generaban muchos espacios. El Betis es verdad que no lo aprovechó demasiado porque el Barça estuvo bien, pero fue la contrapartida del plan del FC Barcelona y algo que evidentemente en Champions tendrá que vigilar muchísimo, porque el Borussia Dortmund es un equipo velocísimo en transiciones y quizás aquí sí pueda tener un poco más de peaje. Balde vuelve a ser el futbolista que parte por detrás de Pedri, por lo que el Betis en esta acción vuelve a encontrar un Antony muy liberado, obligando a Pau Cubarsí a salir al cruce y dejando por lo tanto tan solo a Ronald Araujo como central del medio. Repito, el Betis no sacó demasiado provecho de esto, es verdad que en la segunda mitad prácticamente no lo pudo hacer, el Barça controló mucho mejor, también por el cansancio del Betis y porque la presión del Barça fue muy buena, pero esto en Champions ante el Borussia Dortmund puede ser un problema, el Barça tiene que vigilar, cuidar mejor la pelota, pero creo que muchas de esas pérdidas se dieron por el cansancio, por la mala toma de decisiones de jugadores que suelen elegir bien, como sobre todo Pedri
y Frenkie de Jong fallaron pases que no suelen fallar y dejaron situaciones de transición para el Betis. Ahí es donde Gavi me parece un futbolista totalmente diferencial en ese sentido. Creo que la presencia de Gavi en el 11 ayuda a que el Barça sea un equipo mucho más agresivo, a que tenga un jugador capacitado para ganar esos duelos y forzar al rival a malas decisiones. Fijaos en esta acción donde el Betis recupera la pelota y se intenta desplegar, recibe a Altimira y mirad Gavi ya, lo primero que hace Gavi es ir a por él. En vez de contemplar, no, Gavi lo que hace es exigir al jugador a tomar una buena decisión y aquí va a saltar de forma muy agresiva. Gavi, además de saltar sobre Altimira, termina acosando a Antony. Mirad dónde estaba Pau Cubarsí. Cubarsí había salido de posición, Araujo estaba en esa altura también y el jugador que cerraba del Barça era Frenkie de Jong. Por lo tanto, aquí si el Barça no toma una buena decisión, probablemente el Betis hubiese tenido una situación de 1 para 1 a campo abierto con Frenkie de Jong, porque asume muchos riesgos. Esta es la forma que tiene el Barça de entenderlo. Y acordaos lo que os decía al principio, el Barça sumó el partido de más presión en campo rival de toda la temporada en Liga. Gracias también a lo que hizo Gavi, que mirad aquí cómo termina recuperando el balón. Forzando en saques de puerta, recuperaciones altas. Aquí Gavi recupera el balón, mirad dónde lo hace el FC Barcelona con el Betis saliendo porque pierde la pelota en esos primeros pases. No solo esto, sino que Gavi además decide perfecto con la pierna izquierda dando un pase fantástico a Lamine Yamal y aquí el canterano no puede marcar una jugada bastante clara que hubiese supuesto el 2-1. Otra jugada más en la que Lamine no decide bien. Repito, a mí no me sale criticar porque creo que lo de Lamine Yamal está siendo una auténtica barbaridad e incluso un mal partido suyo termina siendo clave en la jugada del gol, termina generando 13 regates, mucha sobreatención y el Barça le obliga en cada acción a tomar buenas decisiones, pero sí creo que hay que destacar sobre todo lo de Gavi en esa presión alta que supuso un alivio para el FC Barcelona. Pero es que además nos encontramos con la típica acción de Gavi de antes de la lesión, algo que tenía muchísimas ganas de ver, acción al límite donde el Barça cede una transición, mirad cómo aquí va a encarar el Betis en 1 para 1 a Gavi, no hay nadie más, de hecho está llegando Valde, también lo hacen Pedri y Frenkie de Jong desde más lejos, y mirad cómo aquí Gavi acierta perfectamente sobre el Cucho Hernández, mete la pierna Gavi a las mil maravillas y termina chocando y recuperando la pelota. Jugada de héroe de esas de Gavi a nivel defensivo, donde lo deja absolutamente todo por el equipo, y eso creo que es muy importante en Champions también, contar con un futbolista capacitado para hacer jugadas ganadoras en ataque con el gol y en defensa con estas acciones al límite. Además, Gavi finalizó el partido con un 4 de 4 en balones largos. Creo que Gavi tiene un golpeo de balón muy bueno que apenas hemos visto en su etapa en el primer equipo. ¿Por qué? Porque Gavi se ha centrado en hacer otras cosas, más movimientos, más rupturas, más juego agresivo que no tanto relacionado con la pelota, pero Gavi tiene un golpe de balón increíble con las dos piernas y eso es algo que estoy convencidísimo de que iremos viendo. Fijaos en esta acción cómo Gavi aparece como el centrocampista más retrasado del equipo, recogiendo la pelota en esa zona del interior diestro muy bajito, y mirad el cambio de orientación que va a hacer de derecha a izquierda para encontrar a Alejandro Valde en esa posición de extremo. Pero es que no solo es esto, sino que Gavi va a ser clave para que la acción casi acabe en gol. Porque una vez el Barça tiene la pelota en campo rival, ¿quién es el que está rompiendo otra vez más en ese espacio tan difícil de defender? Vuelve a ser Gavi, es decir, Gavi es el que hace el cambio de orientación de derecha a izquierda, pase de 40 metros al pie, y luego es él mismo el que lee el espacio que el Betis está dejando totalmente liberado, la distancia de nuevo entre central y lateral es muy ancha. El pase de Pedri es una delicia, un Pedri que es un futbolista fantástico, a pesar de que no tuvo su mejor partido, estuvo increíble en este tipo de situaciones. Fijaos el pase que filtra Pedri entre dos jugadores para dejar a Gavi en línea de fondo, y aquí Gavi llega muy forzado para el centro, pero qué gran jugada del Barça, todo vuelve a nacer en el cambio de orientación de Gavi, en su dinamismo, y esto creo que es muy importante ya pensando en Champions. Ya en el tramo final, cuando Gavi tuvo que jugar en el doble pivote, también dejó cambios de orientación fantásticos como este, en vez de derecha a izquierda, este de izquierda a derecha, buscando a Lamine Yamal para encontrar el 1 para 1 y dejar a Koundé ahí en ventaja. Creo que eso es una parte muy infravalorada del juego de Gavi y que por eso a mí me gusta que participe mucho, porque cuando Gavi participa y suma más acciones, su juego crece exponencialmente. De hecho, vimos a ese Gavi dinámico, a ese Gavi apareciendo por distintas zonas cuando estaba jugando también como ese interior más alto. Mirad aquí cómo él lo que va a buscar es esa doble pared con Jules Koundé, entendiendo que el juego siempre tiene que ir hacia adelante y apoyándose en esas paredes cortas, algo que está muy infravalorado en él, esa habilidad para relacionarse en corto. Fijaos aquí cómo Koundé le devuelve la pelota, en este caso es Perraud el que va a defender la diagonal hacia dentro de Koundé y Gavi se la va a devolver
para que aquí Koundé meta el centro hacia dentro del área. Una situación en la que no termina pasando nada, pero de nuevo es Gavi quien favorece que el Barça tenga una buena situación para poder meter la pelota dentro del área rival. De hecho, la segunda mitad creo que el Barça siguió en la misma sintonía. Fijaos aquí como el Betis vuelve a estar totalmente desordenado. Hizo un par de cambios en la segunda mitad, entró Chimi Ávila en banda izquierda, entró también Pablo Fornals en ese doble pivote, todavía un cambio más ofensivo, creo que para intentar tener un poco más de balón por parte del Betis, más transición, y no fue así. El Betis de hecho atacó menos en la segunda parte que en la primera. Fijaos la posición de nuevo de Ferran Torres, prácticamente la misma altura en la que estaba Robert Lewandowski, pero como precisamente Lewandowski estaba por detrás, ahí el central no puede saltar. Aquí Marc Bartra no puede saltar, lo que esto favorece que haya ese pase filtrado sobre Ferran. Una vez se da el pase, aquí Ferran se equivoca. Ferran es un jugador que funciona muy bien cuando tiene que pensar poco y rápido. Cuando tiene que controlar, girarse, ahí es cuando se le notan más las costuras, porque aquí el Barça, si en vez de Ferran el que recibe es Lamine, hay un control orientado, girarse y poder o disparar o pasársela a Lewandowski. Aquí el control de Ferran no es bueno, le fuerza por lo tanto a perder tiempo en ese girito, por lo tanto aquí el Barça termina perdiendo la pelota. Pero el Barça en la segunda mitad fue inclinando todavía más el campo hacia su banda derecha, donde estaba Lamine Yamal, donde estaba Koundé, donde caía Gavi. De nuevo que tenemos una situación en la que, fijaos Gavi como él ya está rompiendo, él ya está obligando al mediocentro del Betis, en este caso es Johnny, a hacer un recorrido largo para poder perseguirle, y aquí el Barça se va a juntar con Lamine, con Koundé y también con un Frenkie de Jong que va a coger altura. Vuelve a aparecer Frenkie de Jong en esa posición, vuelve a aparecer Lamine Yamal entre líneas. ¿Por qué? Porque hay un doble desmarque. Gavi está fijando a central y lateral, mirad la posición de Ferran y de Gavi, cómo los dos están tan arriba que están haciendo dudar a la defensa del Betis, porque Nathan no sabe seguir con Gavi o cerrar, y aquí Perrot no sabe si abrir el espacio para que Gavi reciba o tener que bascular para que Koundé no lo haga, por lo que termina apareciendo Lamine Yamal entre líneas, y aquí fijaos como Lamine Yamal va a hacer una gran conducción y finalmente va a intentar filtrar ese pase para Ferran que no va a llegar. Otra vez más acción en la que el Betis la vuelve a cortar, pero el Barça de nuevo volvía a tener una buena disposición para poder generar algo, con Lamine Yamal entre líneas. Normalmente de cada 7 pases 4 van a llegar. En este partido fue 1 de 7, pero normalmente Lamine en estos intentos siempre suele ser bastante efectivo, y yo creo que por eso el Barça estuvo tan bien, porque obligó al Betis a defender tan lejos que cuando recuperaba el balón, como en este caso, no podía salir. De hecho, en esa banda derecha las dinámicas fueron increíbles. Mirad esta acción donde lo que está obligando Lamine de nuevo es a Perrot a salir. Y esto lo vemos muchísimo, que Lamine atrae tanto al lateral rival que genera espacios enormes en ese sector. Y Koundé lo mejor que tiene en ataque es el timing. Es un futbolista que no tiene ni la técnica quizás para ser decisivo, ni ese punto de velocidad, pero sí un timing súper inteligente para hacerse notar. Fijaos aquí como el Betis no puede permitir que el Barça juegue fácil hacia sus centrocampistas, porque sus dos mediocentros, en este caso Fornals y Johnny, están muy hundidos protegiendo la frontal, y por lo tanto tanto Pedri como Gavi, como podéis ver, tienen espacio para poder controlar. Y aquí lo que pasa es que como Lamine Yamal ha arrastrado a Perrot, Koundé se desmarca perfecto, el pase de Pedri es otra vez una auténtica delicia. Y aquí Koundé tiene una ocasión clarísima de gol. La más clara de toda la segunda mitad, precisamente en este momento, el pase de Pedri, el recorte de Koundé es muy bueno, pero aquí el remate pierna izquierda no lo termina siendo y el Barça desaprovecha otra ocasión. Además, Gavi es un futbolista que demuestra que no siente, que no pasa nada porque juegue más arriba y tenga que fijar más al rival. Es un jugador perfectamente capacitado para entender este tipo de situaciones. Aquí la posición de Gavi es clave porque está, de nuevo repito, entre central y lateral, lo que está obligando a Perrot y a Nathan a estar pendientes de él, y esto libera, como tenéis aquí en banda, a Lamine Yamal, que está totalmente abierto. Con un Koundé sobrecargando, el Barça lo que logra es llevarle la pelota a un buen pase aquí de nuevo a Lamine Yamal, y otra situación en la que normalmente Lamine suele decidir bien, pudiendo encarar, lo vemos ante el Atlético de Madrid, suele ser tremendamente peligroso e indefendible en estas situaciones, pero no terminó de estar acertado, pero otra vez más, en la que el Barça volvía a encontrar ese Lamine en superioridad. De hecho, Gavi para mí fue clave también en la segunda mitad, cuando entró William Carvalho. El Betis trató de reforzarse en esa zona, pero es que Gavi, fijaos, otra vez más partiendo como ese interior alto, va a hacer una ventaja de nuevo muy interesante. Recibe Lamine abierto y fijaos aquí lo que va a hacer Gavi en este movimiento de nuevo vertical, rompiendo a la espalda del mediocentro, obligando a que el Betis tenga que hacer un esfuerzo largo. ¿Por qué? El espacio, repito, de nuevo, entre lateral, Perrot, central, Nathan, es enorme. Caben aquí 50 Gavis prácticamente, y Gavi
que es un futbolista que estamos viendo que estaba más relacionado con el balón, pero cuando tenía que estirar, cuando tenía que hacer esos esfuerzos, los hacía. Otra vez muy bien Gavi y el Barça forzando esa buena situación. Yo creo que con todo lo que hemos visto hay que ser optimistas con el partido del Barça. Me pareció uno de los partidos más interesantes a nivel táctico de todo este 2025, una gran versión de Gavi, una muy buena versión del Barça que lo intentó hasta el final, pero desgraciadamente para el equipo de Flick no pudo ser, y no hay que olvidar que el Betis llegaba en plena forma, con 6 victorias consecutivas en Liga, viniendo de ganar por primera vez desde que está Pellegrini y el derbi sevillano, lo que les dio muchísima moral. Es verdad que no estaba Isco, pero el Betis cuenta con un 11 con mucha calidad técnica, con Antony, con el Cucho, con Lo Celso, con Johnny, etcétera, jugadores de buen pie para salir de presiones, para poder controlar la pelota, y el Barça no solo no les dejó, sino que forzó al Betis al partido con menos disparos, con menos pases, y en definitiva un Barça que constantemente encontró situaciones cómodas, pero le faltó ese último gesto. Yo creo que Gavi hizo el mejor partido de la temporada con diferencia, y viene en una dinámica tan positiva que a mí me extrañaría que ante el Borussia Dortmund pasado mañana no fuese titular. Quiero que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que me digáis qué pensáis del partido, cómo lo visteis, y os animo a todos a dejar vuestro like, a suscribiros si no estáis suscritos y a verme mañana en el siguiente vídeo.